Cómo ciclar cafeína para emprendedores, y justamente porque nosotros estamos comenzando con esta serie de vídeos en los que yo estoy hablando acerca del sistema, todo lo que sería la productividad y el mejor rendimiento, performance y lo que hay para nuestra capacidad mental. Así que vamos a hablar de todo lo que podría incluir el entender cómo funciona esta sustancia en nuestro cuerpo. Y por supuesto, en el sistema del Dr. Ban, lo más importante es siempre hablar acerca de la cafeína, pero como la yerba mate, pero principalmente vamos a hablar de cómo nos va a funcionar el entender en qué momento recargar energía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sinceramente este es un vídeo que ya había escrito y que dije tengo que renovarlo porque he encontrado algunas otras respuestas, y no solamente en estudios científicos, sino que realmente creo que es bastante lo que quiero venir a conversar acá. Entonces no importa cómo te tomes la cafeína, ya sea con un matecito, ya sea que lo tomes en té, en cápsulas, porque hay bastantes formas de hacer que la cafeína sirva, y justamente hay personas que sufren de esa sensibilidad extrema en esta sustancia. Justamente no siempre es como que todos seamos de la misma forma de tolerarla, pero sobre todo porque estos primeros vídeos estamos hablando de que son vídeos en los que nos vamos a enfocar también en cuestiones de lo que sería para el emprendimiento, para tener mejor rendimiento, y porque sabemos que muchos están usando bastantes pre-workouts o pues estimulantes que lo que creen es que eso les está dando la energía, pero realmente la energía del cuerpo se produce de otras formas. Por supuesto, como labor y marca, lo más importante para mí es hablar bien de cómo funciona este sistema, y te explico por qué es tan importante ciclar la cafeína y cómo podemos poner orden para aprovechar los beneficios potenciales que nos dé ese rendimiento cognitivo, físico, en el desempeño de todo lo que hagamos, porque sabemos que todo lo que hacemos día con día pues no solamente es el entrenamiento y que gozamos de esta vida. Así que te contaré yo un poco con esto del hechizo secreto de la yerba mate que puede hacer la yerba en caso de que seas una persona que no toma café y que tampoco pues es muy partidaria a tomar algún estimulante. Sinceramente esta es la parte en la que podríamos ver cómo funcionaría pues nuestra mente, y sobre todo con una yerba que pues tiene mucha fuerza, mucho método ancestral en su uso, y como sinceramente yo creo que es algo que en estos momentos que la marca personal está comenzando a desarrollar las mezclas de hierbas y el producto para poder tener mejor pues esa comunión del cuerpo con el sistema nervioso en los días en los que incluso como emprendedor, a pesar de todo, no te sobrealimentas. No todos somos iguales, sabemos que el fasting es parte de todo esto, pero sí era importante por eso venir a comentarlo. Sabemos que los neurotransmisores y todo lo que llega a segregar el cerebro, por ejemplo como la dopamina, adrenalina, y nos lleva a tener un mejor umbral hasta en la recepción de cómo está nuestro cerebro, nuestro estado de ánimo, y también incluso los dolores, y también ayuda a que nosotros tengamos justamente esa resistencia, que es lo que hace que también, en este caso te voy a dar un dato, se conserve el glucógeno en todo nuestro cuerpo. Y vos me vas a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Yo soy una persona que nada más quiere emprender, pero al final todo lo que estamos viendo en estos momentos en los que la información nos da bastante para entender cómo es que funcionan los emprendedores con todo lo que nosotros cumplimos en un canal como este en el que hablamos de wellness, es de gran importancia ayudar a que estemos pues mejor del estrés. Y justamente por eso hablé de cómo puede funcionar la distribución del colágeno, que esa es la gasolina, el combustible que obtenemos de alguna forma así lo vamos a llamar, en nuestros músculos cuando nosotros absorbemos los alimentos. Entonces, para ayudar a que estemos en mejor nivel de estrés, igual esto puede ser tanto producente tanto como perjudicial si no sabemos ciclar la cafeína. Y por eso la realidad de que yo te traigo este tema, y justo te hablo de cómo estaría nuestro cerebro a la hora de absorber la cafeína, y cómo es que hay tipos de absorción y tipos de personas que tenemos esos niveles de absorción, y eso también te va a determinar para saber por qué muchas veces este tipo de sustancias te causan ansiedad o estrés en el cuerpo que no te está beneficiando. El sistema nervioso es muy voluble y es el que normalmente
lleva todos los estímulos en cuanto a la luz, o sea, la luminiscencia artificial, y que nos causa bastantes problemas en cuanto a cuando nos excedemos en algún tipo de alimento que le causa ese tipo de nociones y hace que tengamos algo que no es bueno. Por eso vamos a hablar acerca del ciclo de una retribución dopaminérgica, y justo es parte de lo que hace que el sistema nervioso, por eso quería definir un poco cómo puede llevar a cabo toda esa energía, cómo puede entenderla, traducirla al cuerpo cuando nosotros estamos teniendo pues esos ataques de ansiedad. Muchas veces por eso no hay que alterarlo, y eso nos puede llevar al famoso burning. El burning, que sobre todo en la productividad, cuando se trata de que nosotros llegamos a tener una fatiga mental y lamentablemente con un exceso de cafeína o un mal momento para tomarla, o sobre todo sobrepasar las dosis, nos puede dejar más cansados. Ahí es el momento donde nosotros debemos comprender cómo ciclar la cafeína. Primero que nada, debemos programar desde el micro a macro, y esto es algo muy importante porque nos enfocamos en, primero que nada, los horarios. Y bueno, simple y sencillamente en datos, la dosis recomendada es de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso. La cafeína recomendada según los estudios de 6 a 3 es algo que se ha sacado, pues por ejemplo, yo, una persona, si soy de 70 kilogramos, puedo aportar entre 200 o 300 miligramos antes del entreno. Pero justamente el rendimiento y lo que nosotros vamos a estar haciendo en cada una de las actividades del día no solamente se va a enfocar en esa dosis, y sobre todo que muchas veces, aunque nosotros creemos que esa es la energía que vamos a utilizar en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la productividad, a veces nuestras actividades no están ordenadas ad hoc, o sea, en función a cómo nosotros tomamos la cafeína. Por eso hay que entender cómo debe ser, y bueno, lo de la dosis termina siendo una cosa relativa. Solo menciono esto para que puedas simplemente delimitar lo que los estudios dicen con relación al peso corporal, y porque sinceramente desde los 100 miligramos ya se puede sentir muchas veces los aportes. Todo depende de la sensibilidad a la cafeína, además de cómo funcione el motor intestinal digestivo. El proceso de la digestión o intestinal, a la forma en la que nosotros vamos ingiriendo, es cuando nosotros sabemos cómo se encuentra nuestra microbiota intestinal, cómo se encuentran nuestras paredes, nuestro recubrimiento. Por eso el café, o lo que serían todas las bebidas que causan esa acidez en el cuerpo, nos hacen tener problemas de gastritis y problemas estomacales, y eso nos puede llevar hasta tener una cuestión como si fuera de rechazo. Realmente el cuerpo puede pasar hasta por problemas inmunológicos, razón por la que yo creo que lo más importante en el caso de tener pues que utilizar la cafeína y probar nuevos métodos, la razón por la que yo estoy encaminando todo mi sistema también a algo que yo me volví bastante intolerante, y sobre todo que cada caso es completamente distinto, lo sabemos, y siempre se habla de que cada cuerpo es distinto, pero no todos queremos entender que debemos conocernos a nosotros mismos. Este canal de emprendimiento, este canal de desarrollo de hábitos y wellness también es un canal de responsabilidad y conocernos a nosotros mismos. Y sí, por eso hablábamos de cómo pueden existir otras bases para absorber la cafeína. Y en este caso nosotros sabemos lo que estamos hablando. O sea, lo que estamos diciendo es muy concreto. Sí, la realidad es que la cafeína es algo que nos está dando oportunidades de que nosotros tengamos una mejor absorción de también una mejor retribución y absorción de también otro tipo de observación para nuestro cerebro. Eso quiere decir que por eso es que la cafeína muchas veces se traduce en foco mental, y por eso nosotros lo que estamos hablando de principio de conceptos de sistema nervioso, de cómo funciona para el colágeno muscular, de todos los estudios que hay, nos va a ayudar a nosotros entender cómo ciclar la cafeína.
Cuando yo invito a las personas a tomarse un matecito, sé que no todos tienen la resistencia, pero justamente por cómo funciona el tránsito intestinal. La forma de digestión de la yerba mate es muy diferente a cómo puedes tomar un café, pero la realidad es que para gente que absorbe de la cafeína en forma en la que ya le hace daño el café, por ejemplo en mi caso, sí es una forma distinta de tener esa experiencia a la hora de ingerir café. Razón por la que yo sé que tiene gran poder y tiene grandes efectos a la hora de hablar de sistema digestivo. Así que es una de las razones por las que voy comentando cómo cada caso es muy diferente. Y con esa diversidad nosotros vamos a poder entender cómo va siendo el ciclado de la cafeína, porque por ejemplo la dosis no es la misma para vos que para mí. Si sos de la persona que son más vespertina, vas a entender por qué es importante cómo distribuir la cafeína, y sobre todo porque también las personas a las que trabajen más de noche, yo no les recomendaría biológicamente que intentaran tomar este tipo de estimulantes. Pero finalmente la cultura nos ha hecho parte de lo que es ser consumidores desde siempre. Desde la gente que vive en Londres, la gente que vive con el café americano o el mate en Sudamérica. Pero finalmente sabemos cómo funciona completamente y cómo la vida media de la cafeína puede ser de 4 a 9 horas. Todo también dependiendo de cada producto. O sea, no son igual los productos, pero por eso el comprender cuánto es que tarda en salir del cuerpo y cómo es que puede hacer ese paréntesis para hablar de los horarios en los cuales vas a estar más receptivo al rendimiento, y eso es lo que debemos conocer. Sabemos que las dosis pues es algo que específicamente sí puede funcionar cuando la gente busca tener esa productividad, y ahí es donde llegaría pues la primera pregunta a resolver, algo que he estado pensando y que estaba anotando, pues sobre todo más para dar un video en el que podamos hablar de pues justamente ¿cuál es la primera hora del día en la que te levantas? Si vos te haces esa pregunta, podrías llegar a tener mucho más esclarecido que tal vez no sea la primera hora en la que podrías tomar tu dosis de cafeína. Y es algo que yo descubrí y que muchas veces nosotros queremos aterrizar la cafeína para el entrenamiento, o queremos aterrizar la cafeína para el enfoque mental. Y la realidad es que los estudios y lo que nos ha mostrado que necesitaríamos tener un poco más de idea de que la cafeína, por ser un estimulante del sistema nervioso central, y por supuesto si tenés la resistencia, lo más favorable sería utilizar esa energía relativa, ese estímulo del sistema nervioso central, principalmente en lo que sería para nuestro trabajo de foco mental por número 1. Esto se traduce a que lógicamente después de que nosotros tomamos la cafeína viene un cool down en el que nuestro cerebro pasa por un cambio de neurotransmisores. Todo en el sistema nervioso es una montaña rusa, y por eso es muy importante entender la cafeína en el sistema de uso para lo que signifique ser productivo. Y por supuesto, lo que te quiero dar a entender es, necesitas ver cómo vas a determinar tus horarios de trabajo, o sea, en qué momento vas al laburo, en qué momento vas al gimnasio, al entreno. Ahí es donde estaríamos viendo el punto correcto para poder saber que si ya sabemos cuáles son las prioridades en cuanto al performance que puede tener la cafeína, podrías empezar a tomar ese tipo de decisiones. Lo que yo tuve que hacer para comprender un poco más era usar la regla de los cuartos y dividir los días en cuartos. ¿Por qué? Porque al final pues es pura cuestión matemática en la que vos sabes en qué momento segmentar el uso de la cafeína y tener diferentes como horarios. Por ejemplo, todo dependía de los esquemas y cómo yo lo iba llevando, dependiendo también los días, y sobre todo que el tener un ciclo de cafeína de desintoxicación, o sea, es muy importante entender que no debes depender de la sustancia, y ese es el primer aprendizaje que hay que hacer aquí. Ya vimos lo de la pregunta que tiene que hacer por el horario. Ahora lo que hay que ver es el aprendizaje de que la cafeína no debemos ser
dependiente ninguna persona de ella. Comentando mi ejemplo, lo que estamos viendo en un día, pues particularmente es que yo comienzo el primer cuarto justamente de los horarios en cómo segmento el día, y me sirve mucho, no solamente para cuestión de productividad, en la que estaremos hablando acerca de todos los cuartos y cómo funcionan, sino también en qué momento es cuando yo esquematizo el poder consumir la cafeína. Por ejemplo, aquí yo tenía un esquema en el que me funcionaba más a las 5 de la tarde. Y también estaba funcionando también en ese momento por mi alimentación y por la dieta, el saber cómo yo estaba entrenando en las mañanas. Así que es muy importante ese equilibrio entre comprender en qué momento va a llegar ese bajón también en el que la mente ya no va a estar tan receptiva, y una cosa es tomar el mate a las 5 de la tarde, por ejemplo, como lo tenemos ilustrado acá, y después ver que eso de ahí contar 9 horas hacia adelante, porque pues aunque vos ya sepas que en 4 lo desecha el cuerpo, porque todo depende de la recepción, siempre es mejor para llegar a tener el mayor nivel de descanso, pero sobre todo ver que si vos, por ejemplo, si de las 5 de la tarde a depuras 6, 7, 8 y a las 9 de la noche ya estás completamente depurado, vas a poder tener ese horario de llevarlo más hacia la tarde o de forma contraria hacia más temprano. Y eso sé que es algo que solamente vos vas a saber responder. Por eso yo quería venir a hablar de esta parte de productividad. Y se habla mucho de la tolerancia a la cafeína. Vamos desarrollando pues diferentes tolerancias dependiendo todos los momentos de nuestra vida y cómo también está nuestra salud. Así que es muy importante por eso entender cómo pues en la cuestión de tomar justamente los descansos, lo más recomendable serían de 7 a 10 días, y parece bastante complicado para muchos, pero los beneficios que pueden pues, ser bastante sustanciales, ya que es muy importante sentir esa explosividad que tiene que haber, la explosividad que tiene que haber para que uno tenga esa energía una vez que deja esos ciclos. Y justamente la maestría del uso de la cafeína es sacar provecho de ella a nivel físico, pues que tengamos esa conductividad energética y que justamente seremos lo que usaremos conscientemente esa cafeína. Además, la relación de la cafeína es como el amor. Necesitas aprender a soltarlo, y por eso para vivir con ella es un poco de equilibrio. Finalmente, lo que quiero decir es que si la verdad quieres completamente que esta sustancia entre en tu cuerpo durante el resto de tus días, debes entender cómo la molécula que nos va a ayudar en la cuestión física y mentalmente es lo que debemos hacer para no obsesionarnos y menos depender de ella. Así que por eso es que estamos hablando también de ese tipo de paréntesis y cómo medir los gramos que estamos utilizando justamente para lo que vamos a hablar un poco acerca de las dosis y cómo es que podemos verlo en los diferentes productos de la cafeína. Creo que es algo que sí es bastante detonante cuando nosotros estamos tomando la decisión de cómo la vamos a ingerir, sobre todo por lo que ya tengamos de historia en cuanto al uso de preentrenos químicos que son los de los suplementos, o también el uso de cafeína con muchos años de tomar expreso, o tal vez tu genética te permita tener una resistencia muy distinta. Por eso la cultura del café es algo completamente grande y que es simplemente un estimulante ancestral que no ha dejado de ayudar a muchos, y en este caso nosotros vamos siempre a hablar a favor de lo que sería la yerba mate como alguna otra alternativa. Aquí va un poco de lo que había que ilustrar, sobre todo porque queríamos hablar de cómo están las bebidas energéticas que mayormente pueden traer 50 miligramos, cómo podrías tomarlo a través de té negro, el mate que tiene 80 miligramos, también su forma de distribuir, y este es el bonus para todos los que lo quisieran saber, sobre todo de cómo este tipo de estimulantes nos cambia para medir, y aproximadamente un porongo justamente son esos 80-85 miligramos, que es pues mayor a los del té pero menor al café que estamos viendo, que son 120 gramos. Yo te cuento que podría probar este delicioso producto, ya que siento que a mí no me crea el mismo nerviosismo que el café, pero por supuesto que depende de cada quien, y justamente lo que queríamos en este programa era
hablar acerca de cómo ciclar la cafeína y tomarla de forma práctica para que podamos ser más productivos durante el tiempo. Comprendo pues que hay bases científicas y pues que eso es muy importante para que pueda explicártelo de forma más pragmática, sin entrar en tantos líos. Yo lo que intentaba era dar algunos ejemplos de cómo puede funcionar en el tiempo y sobre todo cómo puede cada una de las formas de ingerir la cafeína tener repercusiones positivas en un mundo en el que la productividad, en el que estamos buscando tener mejor energía. Así que si te ha servido la información, si te ha gustado y si quieres comentarme algo acá abajo, me va a servir bastante, porque la verdad es que en estos momentos en los que voy tomando impulso, voy reviviendo algunos guiones y voy tomando imágenes del pasado, voy a intentar ir esclareciendo hacia dónde vamos a ir como comunidad, lo que significa la cuestión de si vamos a ver más temas directamente con lo que estábamos viendo de los cuartos, porque sé que eso va a ir decidiendo, pero el perfil de nuestro canal de Wellness siempre tiene que ver mucho con esto de lo que es el implemento de todo lo que sea externo, ya sea la cuestión de la estabilidad emocional y que tiene mucho que ver con nuestra alimentación y la salud, y también tiene mucho que ver con todo lo que nosotros hacemos con nuestro propio trabajo en lo ocupacional, en lo que significa el tracking, en lo que significa cualquiera de estas prácticas, como lo que sería la toma de notas, lo que sería el desarrollo de un proyecto, pero literalmente para llevarlo a cabo y sobre todo mostrando cara a cara lo que estamos haciendo también en los otros proyectos y canales. Y por eso te pido que en este caso me regales ese like y que te suscribas al canal, porque voy comenzando en esta carrera de la marca, pero ya hay bastante del sistema y también hay mucho más de lo que podría ser el hablar de la suplementación, y eso es lo que voy viendo cómo ir dando cada uno de los temas y en correspondencia a todo lo que es el wellness, porque wellness es un concepto que nosotros ya tenemos bien desarrollado, principalmente porque es una de las cosas a las que me dedico y que quiero venir a compartir en este canal. Así que yo agradezco mucho y bueno, espero que nos veamos ya en el siguiente video.